Presta atención, es un informe de la Universidad Católica Argentina que habla sobre la situación económica de los jubilados. Juan Manuel Arce. Dani, una situación que va cada vez más complicada para ellos. ¿Por qué? En comparación de los primeros 6 meses del 2023 con los primeros 6 meses del 2024, este informe dice que hay un 17,6% más de pobres en lo que es la franja etaria de los jubilados. Vamos a verlo en lo que es esta placa para saber y pasar en limpio los números. ¿Por qué? Este incremento del 17,6% se refleja, fíjense ustedes, en que 1 de cada 3 jubilados es pobre. Eso dice este informe, comparando, como dijimos, el primer semestre del 23 contra los primeros 6 meses del 24. Bueno, este aumento del 17, ¿qué significa? ¿Cuál es el total? ¿Cuál era la cantidad de pobres que había durante esos primeros 6 meses del 2023? Vamos a ver el porcentaje del año pasado en la siguiente placa para tener referencia a cuál fue este incremento. Fíjense, durante el 2023, los primeros 6 meses había un 13,2% de jubilados. Nos vamos hoy. Ese informe habla de un 30,8%, por eso se aumenta un 17%. Este aumento de 13,2 a 30,8 indica que hay unos 542.000 nuevos pobres. En total, la cantidad de pobres de poco más de 7 millones de jubilados en la Argentina dice que más de 5 millones están bajo la línea de la pobreza. Este último dato de la Defensoría de la Tercera Edad. Por eso son estos números alarmantes que dieron a conocer en cuanto a este informe de la UCA. ¿Pero qué dicen los especialistas? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, es algo que viene hace mucho tiempo. Por lo menos indicaron desde el 2017 con la primera fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por, en aquel entonces, el presidente Macri, que decía que entre esa movilidad jubilatoria a posterior, la de Alberto Fernández, hoy los jubilados tienen una pérdida de poder adquisitivo entre un 50 y un 70%. ¿Y qué hay que hacer para revertirla? Bueno, en principio se podría haber empezado a revertir muy de a poquito, porque esto va a llevar mucho tiempo para poder cambiarlo, esa fórmula de movilidad jubilatoria que Milei la rechazó en lo que fue el Senado. ¿Por qué? Bueno, porque en principio las dos fórmulas de movilidad jubilatorias anteriores, la de Macri y la de Fernández, no iban de la mano con el ritmo de la inflación. Esta sí, pero ¿qué faltó? ¿Qué fue lo que vetó Milei en el Congreso? Vetó la recomposición, que por ejemplo ya en enero los jubilados perdieron un 8%, y así en llegar hasta ese total de entre un 50 y un 70 depende el haber de cada uno de los jubilados. Bueno, de a poco se empieza a revertir, también dicen los especialistas. ¿En qué sentido? Por lo menos en la provincia de Mendoza. Porque cada vez que uno de ellos hace un juicio contra el ANSES, porque la fórmula de movilidad jubilatoria es inconstitucional, hoy la justicia de Mendoza dice: señor jubilado, usted tiene razón, se le van a calcular nuevamente sus haberes. Vamos a escuchar a un especialista entonces para que nos hable al respecto de este informe y cómo de a poco se puede empezar a revertir esta situación. Un tema que, si bien estructuralmente siempre ha sido así, y hablar de pobreza, ahora también se habla de pobreza e indigencia para separar un ámbito del otro, pero es sabido que la pobreza realmente está muy generalizada y que los haberes de los jubilados y pensionados realmente son muy magros. Siempre el tema que subyace acá en esto, en definitiva, es la inflación, es el costo de vida, que es lo que más sacude a los jubilados y a los trabajadores en general. La justicia está dando ya mucha respuesta a este tema de la pobreza de los jubilados. Ha considerado que es inconstitucional la ley de movilidad de Fernández, que rigió el año 21, 22 y 23, porque directamente no contemplaba como variable para establecer el índice de movilidad nada menos que la inflación. Entonces la Cámara Federal de Mendoza, un fallo que fue pionero y que seguramente se va a replicar en otras cámaras, la ha declarado inconstitucional, así en forma franca, por la pérdida que tuvieron de poder adquisitivo los jubilados. Vienen perdiendo con respecto a la inflación entre un 50 y un 70% en los últimos años. Salimos a preguntarles a ellos, en definitiva, cómo ven esta realidad, ¿sí? Comparando los primeros 6 meses de 2023 con esto del 2024, si ellos consideran que perdieron poder adquisitivo, que hoy se pueden dar quizás menos gustos que antes, y la respuesta fue que sí, que se consideran pobres la mayoría de los encuestados por nosotros, y hasta incluso una historia que se repite, y fue la siguiente: de voy a la farmacia y le digo, este remedio sí, este no, este sí y este no, porque si no después no les alcanza para comer. Estos no son jubilados. ¿Usted cree que es pobre? ¿Se siente que es pobre? Sí, señor.
pobrísimo. ¿Por qué? Y si la plata no le alcanza a nadie con lo que cobramos. Lo voy a la farmacia, se lo doy todo, no, dame esto porque tengo que vivir, tengo que comprar. Entonces voy quitándome el remedio, quiere decir que cada vez la situación es difícil, hermano. No se puede, es un desastre. Realmente el jubilado hoy en día está como para que hasta acá llegaste. Estos primeros 6 meses de 2024, ¿siente que pudo comprar menos que los primeros 6 meses de 2023? No, yo creo que es lo mismo. A ver, el jubilado acá está mal porque se le dio jubilación a 4 millones de personas que no pagaron nunca. Entonces está repartido con el resto de las jubilaciones. Lo que antes había inflación, ahora hay recesión, pero la plata vale un poco más que antes. Es decir, el equilibrio en sí es lo mismo. ¿Siente que es pobre? Sí, por supuesto, la gente que no gana nada, es decir, el jubilado no gana nada. Está mal distribuida la jubilación. Acá hay una vicepresidenta que gana 7, 8 millones de pesos o más y el jubilado mínimo está ganando 300.000 pesos. Entonces hay una mala distribución. Sí, por el poder adquisitivo que tenemos, menos compra siempre, porque la inflación es un dibujo que han hecho. Dicen que hay una inflación de un 2, un 3% y hay un 10%. Siempre hemos estado mal los jubilados, desde 1800 hasta ahora. Entonces, y se quejan, nos quejamos de lleno, pero cuando perdemos la salud, perdemos todo. Y en cuanto a lo económico, digo, capaz el año que pasó se podía dar algún gustito más, compraba algo que hoy no lo puede comprar. Justo siempre, porque hay que medirse. Así que por eso estoy re bien.